Primero que nada tenemos que entender qué es el dinero. Y el dinero surge como una necesidad para facilitar el comercio o los intercambios entre agentes económicos. Y es que todos hemos escuchado de la primitiva forma de llevar a cabo intercambios o comerciar primitivamente, que es el trueque. El trueque básicamente consiste en un intercambio directo entre agentes económicos. Por ejemplo, si yo tengo un huerto de tomates y tú tienes varias vacas, podemos acordar en que yo te doy una cantidad de tomates y tú me das una vaca. Pero el problema salta muy rápidamente a la vista porque primero que nada tenemos que coincidir en nuestras necesidades, o lo que los economistas llaman la doble coincidencia de necesidades. Y esto es muy difícil porque no siempre va a coincidir las necesidades que tienes tú como vendedor y las necesidades que yo tengo. Y aún si coinciden nuestras necesidades, sería muy raro que tú, que tienes la vaca, que me vas a cambiar por cierta cantidad de tomates, sería raro que necesites tanta cantidad de tomates a la vez. Entonces, para facilitar este intercambio, podemos recurrir a una mercancía que sea universalmente aceptada por la sociedad en la que vivimos, para que en lugar de hacer el intercambio directo, pues yo te dé a cambio de la vaca la mercancía que muchas personas utilicen, que muchas personas reconozcan y acepten, para que si tú esa mercancía después la quieres cambiar por otras mercancías, entonces lo puedes hacer. Las necesidades de las sociedades varían según su contexto histórico, geográfico, político, etc. Y como las necesidades de las sociedades van cambiando, entonces las mercancías universalmente aceptadas por ellas cambian también. Por ejemplo, en algunas sociedades se han aceptado como mercancías universales granos de cacao, conchas de mar, cuarzos o piedras preciosas, sal, de ahí la etimología de salario, porque a los soldados romanos se les pagaba con sal, ya que era una mercancía muy valorada y apreciada universalmente por todos. Se han aceptado también cabezas de ganado, y también de ahí la etimología de la palabra pecuniario. Pecunia significa, viene del latín pecus, que significa ganado. Y es que, pecuniario al día de hoy significa algo referente a lo monetario o al dinero. También se han aceptado metales preciosos, e incluso en grupos pequeños como cárceles o campos de concentración se ha aceptado cigarrillos como mercancía universalmente aceptada a cambio de favores o cualquier otra cosa de valor que puedan intercambiar los reos entre sí. Con el paso del tiempo, el concepto de mercancía universalmente aceptada o dinero se ha pulido y se ha llegado al consenso entre agentes económicos de que el dinero necesita tener ciertas propiedades o características para poder fungir como tal. Las principales características son unidad de cuenta, medio de intercambio, depósito de valor, y algunos añaden el que sea anónimo. Vamos una por una. La unidad de cuenta es una referencia para comparar precios entre mercancías. Por ejemplo, si ponemos como referencia los granos de cacao, podemos decir que una playera vale 300 granos de cacao, o que un boleto de tren vale 100 granos de cacao, con lo cual podemos concluir que con el valor de 3 boletos de tren podemos comprar una playera. Medio de intercambio es básicamente lo que ya explicamos, que es una mercancía universalmente aceptada para facilitar el comercio sin la necesidad de recurrir a esa primitiva forma de hacer intercambios que era el trueque. Depósito de valor. Esta es una característica importante e interesante del dinero porque brinda la posibilidad de sacar valor de la circulación y depositarlo ahí para, si yo quiero tener la opción de no gastar todo el fruto de mi trabajo en una sola ocasión, pues puedo buscar un depósito para acumular más valor, para ahorrar, y eso puede ser para después comprar algo más grande como una casa, un coche, montar una empresa, etcétera, irme de viaje. Es básicamente buscar algo en donde pueda yo atesorar el valor de mi trabajo pasado, y no tener la necesidad de consumirlo todo en una sola ocasión, y poder atesorarlo o ahorrarlo hasta que una mejor oportunidad de gasto o de inversión se me presente. Anónimo. El anonimato, característica que muchos pasan por alto, puede llegar a ser algo importante, ya que nos permite protegernos contra ciertos riesgos, como el que las personas sepan cuánto dinero tenemos, pero principalmente que el gobierno sepa cuánto dinero tenemos, porque claro, ellos están interesados en gravar más y más impuestos al fruto de tu trabajo,
y el hecho de que ellos no sepan cuánto dinero tienes nos permite salirnos de la Matrix para que ellos ya no puedan cobrarnos más impuestos. Ahora que ya definimos las características que debe tener el dinero, podemos recapitular algunas de las mercancías universalmente aceptadas que ya dijimos antes para ver si cumplen con estas características. Los granos de cacao. Estos sí pueden fungir como una unidad de cuenta y como medio de intercambio, pero difícilmente pueden fungir como depósito de valor a largo plazo, ya que es muy fácil que se echen a perder. Las cabezas de ganado. Pues ellas también se mueren, así que difícilmente podrían fungir como depósito de valor a largo plazo, y además tienen el problema de que si yo quiero gastar una parte del valor que tengo depositado en ellas, pues no puedo gastar solamente una pierna de una vaca o de una oveja, pues tendría que gastar el valor de toda, ¿no? Tendría que venderla toda o sacrificarla para comérmela, es decir, no puedo gastarme solamente un pedazo del valor que tengo depositado en una cabeza de ganado. La sal. Pues en nuestros días la sal es tan abundante, tan fácil de obtener y por lo tanto tan económica que si aspiramos a utilizarla como depósito de valor o como medio de intercambio, se requerirían enormes cantidades de sal para llevar a cabo intercambios. Entonces no es muy práctico. Las conchas de mar. Pues las conchas de mar son realmente muy frágiles y seguramente que se romperían después de un par de intercambios. Así que la mercancía que nos queda que mejor cumple con todas las características que ya mencionamos antes son los metales preciosos. Veamos ahora los principales, el oro y la plata. Se puede almacenar valor en ellos sin el riesgo de que se echen a perder. Pueden fungir fácilmente como medio de intercambio y como unidad de cuenta, ya que son fácilmente divisibles y no pierden su valor, como las vacas o las ovejas. Se pueden acuñar en pequeñas monedas o se pueden fundir en lingotes, con lo cual podemos almacenar o distribuir distintas magnitudes de valor en ellos. Son relativamente escasos, es decir, los podemos encontrar en la mayor parte del mundo, pero no son tan abundantes como por ejemplo la sal, como para que pierdan su valor. Son anónimos, es decir, el gobierno no puede saber cuánto oro o cuánta plata tienes, a diferencia de la moneda fiat o fiduciaria, que es básicamente el dinero que los gobiernos emiten. Muchas veces ese dinero pues pasa a través del sistema bancario y si el gobierno quiere tener acceso a tu información, seguro que lo van a tener. El oro es más escaso que la plata, con lo cual obviamente es más valioso, además de que presenta muchas características muy interesantes. Por ejemplo, el oro es el material más dúctil que existe en el planeta Tierra. La ductibilidad quiere decir la capacidad de estirar un metal para formar alambres, y el oro es tan dúctil que una sola onza de oro puede estirarse hasta formar casi 100 kilómetros de alambre. Imagínate. El oro es muy maleable. En medicina se puede llegar a utilizar como analgésico. A diferencia de lo que mucha gente piensa, el oro no es el mejor conductor de electricidad, esa es la plata. Solamente que el oro presenta una propiedad muy interesante y es que pertenece a los metales nobles y esto quiere decir que no se oxida. Por eso es que se utiliza mucho en electrónica, entre muchas otras propiedades y aplicaciones que tiene. A pesar de todas estas maravillosas propiedades que tiene el oro, como dinero tiene sus problemas y sus riesgos. Por ejemplo, es muy pesado para transportar y almacenarlo. Almacenarlo también implica gastos y también riesgos, porque si no tienes un lugar seguro, te lo pueden robar. Hay que pagar por el resguardo si es que lo quieres guardar en una bóveda, o hay que tener su propia bóveda o caja fuerte, y entre otros problemas y riesgos. Curiosamente, algunos de los problemas que tiene el oro no los presenta Bitcoin. Y ahora sí, entramos de lleno con Bitcoin. Bitcoin, al ser digital, no cuesta nada transportarlo. Puedes cambiar de país o de continente y realmente nadie se entera. Regularmente cuando cambias de país o de continente,